Y volvemos a hablar de Gustavo Petro y de su enfrentamiento con Javier Milei, una obsesión que tiene prácticamente el presidente colombiano con el mandatario argentino. Recordemos lo que Petro había dicho la semana pasada. Yo enfrenté a Milei en el G20 de Brasil, lo expuse y por vergüenza, palabras más, palabras menos, el gobierno argentino censuró y no difundió la declaración del presidente Milei. Bueno, días después de eso, Petro anuncia que divulga entonces este cruce, un cruce que Petro cree que lo muestra a él, no sé si humillando a Milei, otros creen que la situación es a la inversa. Tenemos la publicación que hizo Petro para compartir junto con el video, porque él hace una publicación en X y luego difunde el video. Este es mi debate con Milei. Libre mercado o sociedad solidaria. Volver al pasado de violencia, el pasado de violencia que caracteriza a Petro, ¿no? Eso es muy particular. Desigualdad y negacionismo de la crisis climática, o asumirla y pensar en América Latina y un mundo diferente. Por ahora, la visión anacrónica de Milei sobre un sistema ya existente que durante 50 años ha dominado el mundo, pero que hace agua frente a la pobreza, el hambre, la enfermedad, la guerra y la crisis climática que ha provocado, está moribunda. Por ahora, el proyecto plutocrático de Milei no gana ni en las fronteras de su estado. En cambio, el proyecto democrático avanza en la lucha de los pueblos. Veamos parte del extracto que difundió el propio presidente colombiano y luego lo conversamos. Most modern governments have insisted on a mistake. The mistake of believing that combating hunger and poverty requires greater state intervention and more centralized economic planning. Yo soy un progresista, un demócrata radical y un socialista. Y creo y me siento orgulloso de ello, que es la lucha común y la solidaridad humana lo que nos mantiene en este planeta. Yo propongo construir, en lugar del concepto de libre mercado mundial de seguridad alimentaria, el concepto de soberanía alimentaria, que consiste en que en los países donde hay hambre se pueda producir la alimentación suficiente. We must deregulate economic activity in order to free up markets and facilitate trade, ensuring that the voluntary exchange of goods and services brings prosperity. Free market capitalism has already lifted 90% of the global population out of extreme poverty and doubled life expectancy. La única política efectiva para detener el éxodo de los pueblos del sur hacia el norte es que el sur sea más próspero, que no tenga hambre. Esa es la política eficaz e invito a los miembros del G20 a practicarla con razón y con verdad, no con hipocresía. Y eso implica una agricultura sin carbón, basada en el campesinado y el pequeño granjero, no en la gran multinacional agraria. Hay varias cosas que se pueden decir de esta declaración de Petro. Primero, es muy notable la obsesión que tiene con Milei, las ganas que tiene de mostrarse como alguien que pelea con Milei. Hasta armó justamente una especie de tráiler, nos decía acá el Dire. Juan, muy bien. Es una especie de tráiler verdaderamente lo que armó para mostrarse a él confrontando con Milei, que es una confrontación que en realidad ocurre dentro de su cabeza. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que en el mundo nadie está escuchando las ideas de Petro. Es la realidad. Cuando Petro acusa a Milei de anacrónico, la verdad es que uno escucha el discurso del presidente colombiano y es un discurso que efectivamente pertenece a la izquierda de los años 60 y 70, a la izquierda que eligió, por ejemplo, la lucha armada en Colombia. Bueno, algo que él mismo hizo y sigue reivindicando tiempo después. No hay nada nuevo en esas propuestas y de hecho no hay nadie que esté replicando las propuestas de Petro en el mundo hoy. Para bien o para mal, hoy Milei sí es referencia para muchos. Hoy se da una situación muy particular, que es que en los Estados Unidos, el gobierno que va a asumir el 20 de noviembre tiene gente como Elon Musk y Vivek Ramaswamy que están diciendo: nosotros tenemos que hacer acá en Estados Unidos lo que está haciendo Milei en la Argentina. Insisto, podés estar absolutamente en desacuerdo con Milei y con Trump. Ahora, lo que no podés negar es que las ideas que en este caso están teniendo impacto global son las de Milei, no las de Petro. Bueno, Petro trata igual de hacer de cuenta que hay un debate
que no es tal. Por suerte, por ahora Milei no le respondió y esto no está afectando las relaciones entre Argentina y Colombia. Pero hablando de Argentina y Colombia, y justamente el debate de las ideas, es muy particular y muy interesante ver cómo queda el mapa de América Latina a partir de lo que sucedió el pasado domingo en Uruguay, donde volvió a ganar la izquierda, lo que genera que este sea el estado de situación. Muy interesante. Una América Latina que te diría que va un poco a contramano de hacia dónde está yendo el mundo. Si nosotros vemos hacia dónde está yendo Occidente, vemos, como lo mostró las últimas elecciones en Estados Unidos y casi todas las últimas elecciones europeas, un rumbo hacia la derecha, en algunos casos hacia versiones bastante extremas de posiciones ultraliberales, ultraconservadoras, ultranacionalistas, depende del país, pero vemos un repliegue de las izquierdas. Mira el mapa, sin embargo, de América Latina, a contramano. No sería la primera vez que América Latina vaya a contramano. Hoy tenés, desde el 1 de marzo, cuando asuma Yamandu Orsi, 11 gobiernos de izquierda entre los 20 de América Latina. Entre esos 11 tenés a los países más poblados y más ricos en términos económicos, de más peso demográfico y económico, porque lo tenés a México, tenés por supuesto a Brasil, tenés a Colombia, tenés a Venezuela, es decir, países de los más grandes y más relevantes de América Latina hoy por gobiernos de izquierda, sin elecciones a la vista por lo pronto en ninguno de ellos. Aquí pusimos un poco en un signo de interrogación, porque es muy difícil calificar a Haití porque no tiene gobierno, y a Perú, porque ¿cómo calificas a Dina Boluarte, que asumió como vicepresidenta un gobierno de izquierda radical populista y que hoy gobierna enfrentado con esa izquierda? No nos califiquemos al gobierno peruano para no meternos en problema. Y después tenés solo 7 gobiernos de derecha. Y solo uno de un país demográficamente de los más grandes, que es Argentina. Pero después fíjate que tenés a Paraguay, podríamos calificarlo, Noboa seguramente no le gustaría que le digan que es de derecha, pero es un gobierno claramente de derecha. Pasa lo mismo con Panamá, podríamos sumar a Costa Rica y El Salvador y República Dominicana. Son países que no tienen la centralidad en todo el debate latinoamericano. Eso es lo que también hace más llamativa la figura de Javier Milei, que en una región que está yendo hoy hacia la izquierda, hoy aparece como una voz muy clara en un sentido contrario. Claro, una voz que sí es bastante escuchada en Estados Unidos y en Europa. Paradojas de una América Latina que en muchas ocasiones aparece un poco desconectada del resto del mundo. Esta es la situación hoy. Claro, el año que viene, y con esto cierro, hay que tener atención porque tenés elecciones en 4 países de la región. Tenés elecciones en Honduras, tenés elecciones en Bolivia, tenés elecciones en Chile y tenés elecciones, las primeras de todas, en Ecuador ya en febrero. Veremos si a partir de eso este mapa cambia o se consolida esta tendencia.